En estos momentos vamos a pedirle al pastor Salvador Atencia que va a compartir con nosotros Minuto de Milagros. Buenas noches, Dios le bendiga. ¿Cierto? En esos días ya de frío, la iglesia es un lugar donde encontramos el calor de Cristo y el calor de la hermandad. Amén. En la sección de milagro, la mayoría uno va al Nuevo Testamento, pero esta vez he decidido tomar un pasaje del Antiguo Testamento que está en el libro de Levítico, de Números, capítulo 21, versículo 7 hasta el 9. Antes de leer el texto, de acuerdo al contexto, el pueblo de Israel se encontraba atravesando el desierto, camino hacia el Mar Rojo, y tuvieron que rodear la tierra de Edom. Y justamente al pasar por esa experiencia de caminar muchos días, ellos se vieron agotados. Y por tal razón se quejaron y murmuraron no solamente contra Moisés, sino también contra el mismo Dios. Nunca estaban contentos. Y porque ellos llegaron a pensar de que como ya Dios los había sacado de la tierra de Egipto, ya Dios tenía un compromiso con ellos, ¿no? Y comenzaron a depender más bien de ellos mismos que del mismo Dios. Y en esas circunstancias, cuando comenzaron a murmurar, fueron invadidos por miles de serpientes en el desierto. Y cuando veían que muchos del pueblo morían, el versículo 7 dice que entonces el pueblo acudió ¿a quién? A Moisés, y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo y Jehová le respondió: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre sobre una asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir un milagro, va a vivir. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué pasaba? Y vivía. Había una situación. Justamente la serpiente son catalogados como la serpiente, versículo 8, como una serpiente que, ¿cuál es el adjetivo que se usa? Ardiente. ¿Por qué era ardiente? Porque el veneno que penetraba en la piel quemaba. Era mortal, que la persona que recibía la mordedura sabía que en poco tiempo, ¿qué iba a pasar con su vida? Iba a morir. Entonces, al estar en esa situación desesperante, por culpa de sus rebeliones, ¿cierto? Por su pecado, muchos de ellos morían por la mordedura de la serpiente. Y confesaron y se arrepintieron de su pecado y reconocieron que por sus fallas, por sus rebeliones, sucedía lo que estaba sucediendo, e imploraron a Moisés para que intercediera a Dios e hiciera algo por ellos, porque de otra manera todo el pueblo iba a perecer, porque la serpiente estaba en todos los lugares. Estaba en las cabañas, ¿cierto? En las carpas, entre las sábanas, alrededor del campamento. No podían encontrar un lugar seguro para sus vidas. De otra manera, si no pedía una intervención o un milagro divino, ninguno de ellos iban a poder sobrevivir. Y la respuesta de Dios a su plegaria
fue la orden que Dios le dio a Moisés de hacer ¿qué? Una serpiente ¿de qué? De bronce. Y las personas, al ser mordidas por la serpiente y al mirar por fe a esa serpiente, ¿qué pasaba? Se sanaban. Pero ¿por qué Dios tuvo que usar una serpiente de bronce? Sabemos que de acuerdo a Génesis 3 y Apocalipsis 12, la serpiente es un símbolo ¿de quién? De Satanás, del mal, del pecado en sí mismo. Y en ese contexto, la serpiente está simbolizando a Jesús. Pero ¿por qué tiene que usar un símbolo de pecado para referirse a Jesús? ¿Por qué Dios le manda a Moisés que levante una serpiente, símbolo del mal, para que represente a Jesús? Porque en la lectura que hicieron al frente, de acuerdo a San Juan capítulo 3, versículo 14, Jesús aplica la experiencia del desierto a su propia vida cuando dijo que así como Moisés levantó ¿qué? La serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre ¿qué? Sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Jesús aplicó, pero ¿por qué Jesús aplicó la serpiente de bronce a su crucifixión o a su muerte en el Calvario? Ustedes saben que Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 3, dice que Jesús vino en semejanza de carne ¿de qué? De pecado, para condenar al pecado en su propia carne. Y también Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, que Jesús fue hecho pecado por causa ¿de quién? De nosotros. Que Dios le hizo pecado. Entonces, de acuerdo a esa referencia, podremos decir que el que murió en la cruz de Calvario cargó el pecado de cada uno de nosotros. Y esa serpiente simbolizaba el pecado. Y esa serpiente simbolizaba a Jesús, que llevó el pecado de cada uno de nosotros sobre el madero. Entonces, ese es el símbolo de la serpiente de bronce. Y eso indicaba que la única forma en que se podría ocurrir el milagro de la vida y que las personas del desierto fueran salvadas era mirando el símbolo de la cruz. Era mirando el símbolo, la vida de aquel que tomaría las fallas de ellos mismos, porque ellos habían pecado. Y la única forma de ser sanado era mirar el símbolo de aquel que iba a ser crucificado por sus pecados. Y al mirar la serpiente estaba reconociendo su pecado y estaba aceptando la provisión de Dios, la gracia y la misericordia de Dios para sus vidas, porque estaban contaminados por el veneno del pecado. Y al mirar la serpiente, la única forma en que ellos podían ser sanados era mirar ¿qué? La serpiente. La sierva de Dios dice que muchos no miraron la serpiente porque comenzaron a cuestionarse, ¿cómo es que una serpiente va a tener poder? Y comenzaron a cuestionar la provisión de Dios. ¿Por qué Dios no usó otra fuente de sanación? ¿Por qué la serpiente? Y bajo esas dudas murieron. No quisieron aceptar la provisión ¿de quién? De Dios. Pero aquellos moribundos que miraban la provisión que Dios había dado para ser sanado, la Biblia dice que ellos seguían viviendo. Ocurría el milagro de la vida. Para terminar, cada uno de nosotros también hemos sido mordidos, hemos sido afectados por el veneno del pecado. Y la única manera de seguir viviendo es mirar la cruz de Jesús. Es aceptar la única provisión de Dios para nuestras vidas. Y si nos colocamos a cuestionar como algunos de ellos lo hicieron, ¿por qué Dios entonces envió a Jesús? ¿Por qué tengo que aceptar la provisión de Dios? Si sigo cuestionándome, voy a morir con el veneno del pecado que es mortal. Y la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ¿qué? Ser salvos. La única forma de ser salvos es mirar a quién, a
Cristo Jesús. Muy bien lo dijo el profeta Isaías bajo la inspiración del Espíritu Santo. Miradme a mí y sed que salvo. Pablo también lo dijo en Hebreos. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de ¿qué? De nuestra fe. Tan solo debemos de obedecer. ¿Y cuál es el único requisito que Dios pide de nosotros? Tan solo mirar la única fuente de nuestra salvación, la única fuente de nuestra sanación del veneno del pecado. Pablo lo dijo, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Pero si miramos la fuente de nuestra salvación, la cruz de Cristo Jesús, la Biblia dice más, la dádiva de Dios es que es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué tal si oramos para que Dios nos ayude, para que Él pueda curar el veneno del pecado que ha afectado nuestras vidas y que mirando a Jesús, creyendo en Él, tengamos vida ¿qué? Vida eterna. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias Dios porque en medio de nuestras rebeliones y pecado hubo alguien que tomó nuestro lugar, cargó con nuestras rebeliones, siendo crucificado en la cruz de Calvario por nuestras culpas, y solamente mirando y dependiendo de esa gracia provisoria seremos salvos. Gracias Dios por esa provisión suficiente que tú has hecho en Cristo Jesús. Y sabemos que cada uno de nosotros hemos sido contaminados por el pecado, porque tu palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de tu gloria. Pero ahora, oh Dios, podemos tener esperanza de vida eterna, porque al aceptar a Jesús como nuestro sustituto, que tomó nuestro lugar, podremos disfrutar entonces de la vida eterna. Perdona nuestros pecados y faltas cometidas. Y permita no tener, oh Dios, un espíritu como aquellos que murieron sacando excusa, postergando, que no quisieron mirar y perecieron en el veneno mortal de la serpiente. Que nosotros no podamos vivir esa experiencia, oh Dios, sino que podamos hacer algo, y es aceptarte a ti como nuestro único y amante Salvador. Gracias por escucharnos. Perdónanos y sánanos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Salvador Atencia, por compartir estos minutos de milagro.